quiero explicar un proyecto en el que venimos trabajando desde hace ya muchos años, y siendo esta una conferencia dirigida principalmente a un público de estudiantes, pues hemos tratado de hacer una presentación más en términos académicos, ¿no? Lo que os voy a explicar es una metodología, ¿verdad? De una tipología de proyección urbana, ¿verdad? De diseño que se conoce como el proyecto urbano. El proyecto urbano básicamente lo que hace es lidia con una transición de escalas, ¿no? De la escala macro, regional, a la escala local. Y básicamente se hace urbanismo desde la arquitectura. Son proyectos que tienen un tiempo acotado, ¿verdad? Eh, de, digamos, de diseño e implementación, a diferencia de la planificación urbanística, ¿verdad? Que generalmente se proyecta con anticipo a las demandas de 20, 30, 40 años. El proyecto urbano es una metodología mucho más inmediata, ¿verdad? Os recomiendo que como literatura que leáis los escritos de Manuel de Solá Morales y de la Escuela de Barcelona de los años 70, 80, que es básicamente donde recuperan esta tipología de intervención y la aplican en Barcelona como campo de pruebas, ¿no? Si quieres puedes pasar a la siguiente imagen. Os voy a situar un poco en el contexto. Estamos en Escazú. Lo que podéis ver es la Ruta 27 en el año 2003. Estos terrenos originalmente fueron terrenos dedicados a la agricultura, a la producción de café. Es más, hasta principios de los años 90, en el terreno donde hacemos esta actuación, que hoy en día se conoce como Escazú Village, existía una planta de procesamiento de café, lo que conocemos como beneficios de café, ¿no? Con sus patios de secado, canales, digamos, a través de los cuales y mediante un proceso, digamos, de lavado en agua, despojaba el grano de café de la pulpa, ¿no? Para poder, digamos, exportar posteriormente el grano una vez seco, ¿no? Entonces, este es el terreno. Lo que veis punteado es un terreno de 2.6 hectáreas. Este es en el estado en el que estaba hace 17 años, donde veis que no hay nada. Básicamente ya se ha trasladado el beneficio, la plantación de café ya no existe y los terrenos están listos para una nueva etapa de desarrollo, ¿no? Sigue adelante. Voy a hacer una secuencia de imágenes ahora que las vamos a ir pasando, ¿verdad? En la que veis cómo poco a poco se van ocupando los espacios colindantes a esta zona, que es el cruce donde la Ruta 27 tiene un acceso a Escazú, ¿verdad? Que es lo que anteriormente llamaban la Milla de Oro. Hace 30 años esa era la zona comercial de mayor plusvalía en el cantón. Y progresivamente van apareciendo operaciones urbanísticas o construcciones como EPA, Walmart y luego Cedral, que es un centro corporativo de oficinas, ¿verdad? Pero está todo diseñado en función de los autos, de los autos. Estamos en un mundo, en este momento, 2009, dominado por el comercio de gran superficie, preponderantemente dirigido
a consumidores que vienen en auto. Nosotros, por favor, sigue pasando las imágenes, creemos que evidentemente tenemos que hacer una transición, digamos, de una cultura de suburbia a una cultura más urbana, y, y obviamente pues más amigable con los peatones, ¿verdad? Porque al fin y al cabo los consumidores y usuarios de estos proyectos al fin y al cabo son personas, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí podéis ver la primera etapa de desarrollo. Estáis viendo una imagen del 2015, que es cuando inicia la construcción. Es primero que nada una gran excavación, porque precisamente lo que tratamos de hacer es alojar, digamos, en el vientre del proyecto, en el subsuelo, pues todo el parqueo, para que no tengamos parqueo en superficie, ¿verdad? Y para que el acceso desde el perímetro del proyecto de los peatones sea directo, ¿verdad? Que no haya una interfaz como pasa en los malls o en los comercios de gran superficie como Walmart, EPA, etcétera, que la experiencia de acceder al edificio es a través de un gran parqueo, lo cual evidentemente no es algo excesivamente agradable, ¿no? No sé, por favor, sigue pasando las imágenes. Entonces aquí veis cómo el proceso de construcción sigue adelante. Por favor, pasa a la siguiente imagen. Aquí ya veis el proceso de construcción del proyecto cuando se va levantando el edificio. Es un edificio de 140.000 metros cuadrados de construcción que hicimos en 2 etapas, que es lo que os voy a explicar ahora, ¿verdad? Estas ya son imágenes más recientes donde la primera etapa está prácticamente terminada, que es lo que veis en el centro de la imagen. Y bueno, aquí ya tenemos la primera etapa del proyecto terminada en el 2019, y empezamos a construir la segunda etapa del proyecto, que ahora lo vais a ver con más claridad en los diagramas que preparamos, digamos, que fueron parte, digamos, del trabajo que hicimos para poder explicar al compartir, digamos, socializar con el resto del equipo de trabajo y los desarrolladores, qué es lo que estábamos proponiendo, porque lo que proponíamos era pues una transformación, sigue por favor, una transformación radical de el lugar en el que estamos trabajando. Estas son las primeras etapas, maquetas de trabajo y estudio, donde todavía aparece una calle perimetral en la parte de la derecha de la imagen, y es un solo gran proyecto en una etapa. Este tipo de proyectos, que el costo son más de construcción, son inversiones de más de 100 millones de dólares, suponen una transición de escala en un país como Costa Rica, ¿no? Hasta el momento en Costa Rica no estábamos acostumbrados a proyectos de ese tamaño, ¿no? Son proyectos que en otros contextos, Estados Unidos, México, Europa, esto ya son proyectos de escalas similares, llevan haciéndose 30, 40 años, pero en Costa Rica, como entender el contexto socioeconómico en el que vivimos, ¿no? Es un contexto al que tenemos que adaptarnos también. Para mí, digamos, la cualidad más importante hoy en día para un joven profesional
es la capacidad de empatía, ¿no? De tener empatía con el cliente primero, pero también con el contexto en el que trabajas, ¿no? No solo el contexto físico, sino el contexto cultural, eh, social y económico, ¿verdad? Al fin y al cabo, los proyectos que hacemos, sí, por favor, sigue adelante, eh, primero que nada son proyectos que tienen que ser bancables. O sea, cuando hablo de bancables es que haya una institución financiera o un grupo de instituciones, como es en este caso, que es un crédito sindicado, que permiten llevar a cabo proyectos de esta magnitud. Aquí lo que veis son las primeras etapas de diseño. Quería mostrar esto porque obviamente, aunque hoy tenemos herramientas digitales que nos permiten trabajar en plataformas BIM, el trabajo de un arquitecto urbanista todavía tiene que empezar por el dibujo, ¿no? El dibujo es muy importante, esa conexión directa entre el cerebro y el lápiz o el rotulador, el pilot, ¿verdad? Que nos permita plasmar rápidamente, eh, como explica Joachim Pallasmaa en sus libros, ¿verdad? Eh, esa transferencia directa de la idea al papel, ¿no? Por favor, sigue la siguiente. Y bueno, aquí ya eh, preparamos una serie de diagramas en su momento que explican la transición. Esa era la condición de la movilidad vehicular como era originalmente, ¿verdad? Había una calle perimetral que nosotros decidimos para aumentar la edificabilidad del terreno. Esa calle es una calle eh, que no se había entregado a la municipalidad todavía, entonces era susceptible de modificación, ¿no? El trazado de esas calles. Eh, tenemos que mantener, digamos, la misma cantidad de área de tránsito vehicular, pero a través de esta operación que vemos, si puedes volver una imagen atrás, eh, veis que es una calle que rodea el terreno. Pasamos con una isla intermedia que en realidad no tiene razón de ser, ¿verdad? Y pasamos a una condición donde sigue la siguiente imagen, donde creamos una calle entre las dos etapas que dividen el proyecto. Dos etapas que también tienen que ver de cierta forma con la escala y funcionalidad de los dos edificios que construimos sobre estos dos terrenos, ¿verdad? Podéis ver en naranja la etapa 1 y la etapa 2 en rojo. Esto también tiene que ver con una decisión que está determinada por la capacidad financiera, un poquito al hilo de lo que explicaba antes, ¿no? Estos proyectos, al fin y al cabo, se necesitan hacerse a través de créditos de financiamiento bancario y por lo tanto también hay que pensar los proyectos como cuando estáis diseñando también tenéis que contemplar eso como información, ¿verdad? Que determina, y valga la redundancia, informa el proceso de diseño. El proceso de diseño no es solo formal, ¿verdad? Es funcional, pero también tenéis que tener en cuenta, digamos, económicamente cómo se puede hacer realidad ese tipo de megaproyectos. Entonces veis aquí un poquito cómo transformamos la movilidad perimetral del proyecto. Sigue adelante. Y ahora vais a ver cómo, una vez que hemos hecho esta operación, también
ya pasamos a la dotación de espacio público. En los proyectos que hacemos en Marlo Trejos Arquitectos, que obviamente es una firma donde trabajamos pues, un equipo de personas altamente calificadas, de diferentes disciplinas, ¿verdad? Pero lo que tratamos de hacer en cada proyecto que hacemos es, de alguna forma, compensar el déficit de espacio público que tenemos en San José. San José es una ciudad donde con una baja proporción de espacio verde y espacio público por habitante, o sea, per cápita. Entonces nosotros en cada proyecto que hacemos tratamos de compensar eso, ¿no? Con una cesión de espacio verde o público a la comunidad que aloja estos proyectos. También existen instrumentos legales, ¿verdad?, que ya contemplan los planes reguladores con los que trabajamos en Costa Rica, como Escazú en este caso, que permiten, que te dan ciertas prerrogativas si haces este tipo de sesiones de espacio público, ¿verdad? Las municipalidades, en este caso la de Escazú, es consciente que tienen que mejorar esa dotación de espacio público y por lo tanto en el plan regulador de Escazú contemplan una serie de beneficios para el proyecto si se hace cesión de espacio público, ¿verdad? Entonces aquí lo que podéis ver es el conteo, digamos, de todo el área que estamos cediendo, ya sea como arcadas, plazas o parques, para el disfrute de la comunidad, ¿no? Y de los usuarios que van a hacer uso del proyecto. No necesariamente, yo no hablo de consumidores porque no necesariamente tienes que consumir para poder acceder a esos espacios. Están totalmente abiertos. Una cosa que no hacemos en nuestros proyectos es poner rejas. Yo siempre digo que en San José vivimos entre rejas y montañas, ¿no? Desgraciadamente, me parece que hay una excesiva sensibilidad y protección, digamos, que básicamente nos hemos abocado a vivir en pequeños campos de concentración, ¿no? Si uno circula por San José, nuestras casas están completamente valladas, con rejas, alambres de púas, etc. Esto es algo que es totalmente pues, negativo, ¿verdad? Y que tenemos que progresivamente a través del diseño evitar el uso de rejas y alambres en la ciudad. En las ciudades, en las ciudades con mejor calidad de vida no existen, ¿verdad? Os invito y aliento a que viajéis, sobre todo a Europa, a ciudades como Barcelona, París, Roma, Ámsterdam, etcétera, ciudades donde no existen, donde vais a ver que las rejas no existen, y ojalá que podáis viajar a ciudades también como Venecia, donde tampoco existen los autos, ¿no? Porque una cosa que debemos de ir eliminando de nuestro contexto urbano son los automóviles. El automóvil, no tengo nada con contra los automóviles, yo obviamente manejo un auto todos los días, pero para mí es algo utilitario, es una necesidad, es un mal necesario, ¿verdad? Los automóviles no existían hace 150 años y aquellas ciudades
que se construyeron antes de la introducción masiva de los automóviles, hoy en día son las que tienen mejor calidad urbana. Por favor, continúa. Aquí lo que veis en estos diagramas es básicamente ya la volumetría que superponemos a esa red de vialidad nueva que creamos, ¿no? Y ese sistema de espacios públicos y verdes que se entrelazan para que haya una transición fluida entre el contexto en el que está el proyecto y los propios usos, digamos, y funciones que aloja el proyecto. En este caso podéis ver en rojo usos comerciales. Tenemos toda una plataforma de 2 pisos que son locales comerciales y restaurantes. Luego en amarillo podéis ver el uso residencial. Tenemos 132 apartamentos y en los 2 extremos de la parcela 2 edificios de oficinas, 2 volúmenes que veis en azul, que son más de 30.000 metros cuadrados de espacio de oficinas. Por favor, continúa. Teníamos una limitante de altura de 21 metros cuadrados. El terreno, aunque parece plano, no lo es, ¿verdad? Hay un desnivel de 8 metros, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es aplicar de forma, digamos, astuta lo que la normativa nos permite, ¿no? Entonces la normativa en este caso dice que te cuentan la altura a partir del lobby del edificio. Entonces nosotros situamos siempre el lobby en la parte más alta, o el vestíbulo del edificio, el acceso principal, en la parte más alta del terreno, y por lo tanto, como el terreno tiene un desnivel, a lo largo son 240 metros lineales, digamos, de un extremo a otro del terreno, y en esos 240 metros hay 8 metros de desnivel que prácticamente no se sienten, pero nos permiten ganar 2 pisos adicionales de lo que llamamos GLA, ¿no? O Gross Leasable Area, que para el promotor inmobiliario, el desarrollador, es muy importante lograr la mayor eficiencia, ¿verdad? Y la mayor cantidad de espacio rentable o alquilable, ¿no? O vendible, ¿no? Que es lo que tratamos de hacer a través de esta estrategia de colocar el lobby en la parte, digamos, en la calle que divide las 2 etapas de desarrollo. También esa cesión de espacio público que hacemos nos permite aumentar la altura en la segunda etapa del proyecto, donde originalmente teníamos 21 metros. La municipalidad, al ceder espacio público, nos da el beneficio de aumentar la altura a la máxima altura permitida en Escazú, que son 38 metros sobre la cota de rasante. Por favor, sigue. Aquí podéis ver ya una planta de conjunto donde se lee, digamos, claramente el contexto, ¿verdad? Walmart, Cedral y la urbanización Trejos Montalegre. El sistema de parques que creamos son más de 4.000 metros cuadrados de parques que están públicos, ¿verdad? Que están abiertos al uso de la comunidad. Sigue adelante. La accesibilidad también es muy importante. Lo que tratamos de hacer, aquí podéis ver el desnivel que hay en el proyecto. Como veis, en un extremo del proyecto, a la derecha de la imagen, son 5 niveles de sótano. A la izquierda son 3 niveles, ¿no? Y en esta sección podéis ver los diferentes usos que aloja el proyecto, ¿no?
podéis ver, digamos, los 4 pisos de parqueos, 2 pisos de área comercial y luego sobre el área comercial 4 pisos de, eh, de apartamentos, ¿no? De uso residencial. Adelante. No me voy a tener en los planos, pero básicamente es un proyecto muy complejo de uso mixto, eh, donde, como explica Manuel de Solá Morales, que es básicamente el teórico urbanista que recupera, digamos, la tipología del proyecto urbano en los años 70 y que luego, digamos, a través de la Escuela de Barcelona, esta metodología de trabajo o esa tipología se extiende al resto de Europa y posteriormente a nivel global, ¿no? Eh, Vamos a detenernos un momento en esta imagen, que es una imagen de conjunto donde podéis ver la dotación de espacio público, parque, plaza, eh, áreas comerciales, componente residencial, oficinas. Eh, ¿Cuáles son, digamos, qué requisitos definen un proyecto urbano? ¿Verdad? En primer lugar, y estoy citando textualmente a Manuel de Solá Morales, tiene que tener efectos territoriales más allá de su área de actuación, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos este proyecto, nuestro área de influencia no es solo, no es estrictamente la parcela en la que proyectamos, sino el contexto inmediato. ¿Cómo podemos mejorar el contexto o provocar que a futuro ese contexto se transforme de una forma positiva, que tenga una transformación positiva, ¿no? Luego, como segundo punto que define el proyecto urbano sería el carácter complejo e interdependiente de su contenido. La superación de la monofuncionalidad, ¿verdad? Que heredamos de la Carta de Atenas. Hoy la Carta de Atenas ya no es un referente para el diseño urbano. La segregación de funciones no, no funciona, valga la redundancia, en el contexto actual. Más bien lo que tenemos es que inducir la mezcla de usos, usuarios, ritmos temporales y también orientaciones visuales, ¿no? Muy importante también que el proyecto que hagamos tenga eh, se vincule visualmente con el contexto. Ahora en las próximas imágenes lo vais a entender de una forma explícita, ¿no? Eh, También la escala intermedia, ¿verdad? Aquí estamos trabajando, haciendo que hace una transición de escalas. Entre la escala territorial, hablamos de, digamos, la ruta 27, que es la ruta que comunica San José con la costa del Pacífico, ¿verdad? Y que permite la accesibilidad desde diferentes puntos del Valle Central al proyecto, pero también cómo este proyecto hace una transición entre la escala local y la escala territorial. También es muy importante para terminar el componente público, ¿verdad? Y el uso de lo que de diferentes programas, ¿verdad? Funcionales, ¿no? Como en los proyectos urbanos es crítico mezclar los usos comerciales con los usos residenciales y
y de oficinas también, ¿no? El terciario. Pero cuando hablo de residencial pueden ser hoteles, hospitales, etcétera, diferentes tipologías de edificios que alojen, que permitan el alojamiento diario. También hay una cosa importante por la magnitud del proyecto, digamos, seleccioné esta imagen para la presentación porque veis también usamos el color de una forma bastante atrevida en la fachada norte del proyecto, que es la fachada que da hacia la autopista, ¿no? Ahí necesitamos tener, como explicaba antes, es una escala regional, ¿verdad? Entonces uno tiene que trabajar también en la composición de las fachadas, cómo lograr que esa fachada se relacione bien con un contexto macro, ¿verdad? Y también entender, y en esta imagen pues es evidente, hacemos unas terrazas lo suficientemente grandes para que sean una estancia de uso exterior, pero con la misma función que puede tener un dormitorio o un comedor o una sala. O sea, en el clima en el que vivimos en un clima privilegiado, o sea, tenemos que fomentar las actividades en el exterior. Entonces, hacemos siempre terrazas grandes y de alguna forma contenidas también para que se entiendan como una estancia habitable exterior y expuesta a los cambios de temperatura que en el clima del valle en el que vivimos pues nos expone, ¿verdad? Somos muy afortunados porque la variación de temperaturas que tenemos es básicamente de los 16 grados en la noche a los 28, 30 grados durante el día, ¿no? Pero por supuesto vivimos en un clima tropical también. Eso tenemos que proveer de arcadas o espacios públicos que se hagan una interfaz entre el exterior y el interior. Entonces, y un exterior que esté ocupado, ¿verdad? Como decía Jane Jacobs, volví a una imagen atrás, por favor. Como decía Jane Jacobs, para dotar de seguridad al espacio público no hay nada mejor que los ojos que miran sobre la calle, ¿verdad? Entonces tener terrazas ocupadas por restaurantes o cafeterías ejercen una labor de control sobre el espacio público que evita que esos espacios tengan que ser vallados, cercados, perimetrados, ¿verdad? No necesitamos rejas ni alambres navaja para que estos espacios sean seguros. Por favor, sigue adelante. Ahora vamos entrando progresivamente a la zona residencial del proyecto y esta es la plataforma, digamos, de amenidades de uso, obviamente ya no es uso público, sino es uso restringido a los residentes del proyecto. Cuando concebimos el proyecto, la idea que teníamos es que una vez que estuvieras en esta plataforma que está en el tercer piso, te aislaras completamente del contexto. O sea, que te sintieras que estás en un resort, ¿verdad? Que te sientes que estás en un contexto de relajación y contemplación del paisaje, ¿no? Entonces, obviamente, el agua
es muy importante. El murmullo del agua, como decía eh, eh, Luis Barragán, es un elemento no solo de ruido, ¿verdad? Que neutraliza el ruido del contexto, ¿verdad? Si estudiáis la obra de Barragán, os vais a dar cuenta que él siempre utiliza fuentes en sus patios o en sus proyectos para neutralizar el ruido del contexto, ¿verdad? Y sumergirte en un ambiente de relajación independientemente del contexto urbano en el que estés trabajando, ¿no? O habitando en ese momento. Aquí podéis, es un edificio muy grande, ¿verdad? Con una relación de fachadas pues bastante grande. Entonces uno tiene que trabajar, descomponer esa gran fachada en pequeños fragmentos, ¿no? Fragmentos compositivos que uno puede trabajar con la volumetría y el color, ¿verdad? Aquí veis cómo utilizamos diferentes tonos de grises, ¿verdad? Y una paleta de materiales que permite fragmentar un volumen muy grande y descomponerlo en pequeñas piezas. Piezas que lo que hacen es ayudar a hacer una transición de escala, ¿verdad? De la escala, digamos, abrumadora del edificio a una escala más humanizada. Adelante. Y luego ya aquí podéis ver cómo son los apartamentos en sus interiores. Nosotros siempre tratamos de ser lo más honestos posibles. Algo que mencionaba el otro día Jaime Rullón en su presentación, es algo que, digamos, partimos admiración por Carlo Scarpa, el gran arquitecto italiano del siglo pasado, del siglo XX, en el que él siempre hace un uso muy honesto de toda la paleta de materiales que utiliza, ¿no? Concretos a la vista, pisos pulidos de concreto, donde se puede, ¿verdad? El concreto tiene una capacidad térmica muy importante, muy interesante en un clima tropical como en el que vivimos, ¿verdad? Porque tiene mucha masa térmica y por lo tanto nos ayuda a, de alguna forma, contrarrestar el uso intensivo el aire acondicionado, porque tenemos ciclos diarios de cambios de temperatura en el trópico, ¿verdad? Entonces tenemos que aprovechar esos ciclos diarios de cambios de temperatura. En otras latitudes, norte del continente americano, Europa, etcétera, donde hay 4 estaciones marcadas, esto es más difícil, ¿verdad? Porque tienes a lo largo del año transiciones de temperatura que muy difíciles de resolver a través de la arquitectura, digamos, de la elección de los materiales, pero en un contexto tropical es mucho más fácil, ¿verdad? Básicamente lo que necesitamos es ventilación cruzada y masa térmica en una latitud como la de Costa Rica. Aquí, bueno, vamos a pasar estas últimas imágenes bastante rápido, donde ya podéis ver la última etapa del proyecto, la segunda etapa terminada, y donde también nada más quería mencionar brevemente la composición de las fachadas y cómo estas fachadas, como este gran volumen, son más de 20.000 metros cuadrados de oficinas, cómo tratamos de descomponer este volumen en diferentes fragmentos para
nuevamente humanizar eh, y descomponer el volumen en fragmentos que nos permitan reducir la masividad que tiene el edificio construido, ¿verdad? Entonces, y cada fachada tiene una solución de composición diferente, ¿verdad? No podemos responder de la misma forma cuando estamos viendo, digamos, hacia como es en la fachada eh, oeste del proyecto, hacia la zona residencial, tiene un tratamiento diferente a la fachada sur, en la que estamos haciendo eh, frente a este parque de más de 4.000 metros cuadrados de espacio público, ¿verdad? Que estamos ofreciendo a la comunidad, ¿no? Y bueno, pues con esto quería terminar. Es un proyecto en el que hemos venido trabajando en los últimos 7 años y ahora en enero acabamos de terminar y quería compartir con vosotros este proyecto y bueno, y terminar con un collage de, digamos, de diferentes imágenes de proyectos que hemos hecho para que podáis entender un poquito las diferentes escalas en las que trabajamos, ¿verdad? Desde la escala del interiorismo, como decía Mies van der Rohe, trabajamos desde el tirador, o sea, desde el pomo de la puerta a la ciudad. Eh, Esas son, digamos, nuestro ámbito de trabajo, desde el interiorismo hasta el diseño urbano. Y pasando por la escala intermedia, digamos, de los pequeños edificios de apartamentos que hemos hecho en San José, en parcelas entre 350 metros cuadrados a 400 metros cuadrados, donde siempre tratamos de eh, ir hacia una ciudad más compacta, como la explica Salvador Rueda, eh, ¿verdad? Una ciudad que es, la ciudad compacta es la forma, o sea, la ciudad tradicionalmente mediterránea, es la forma más sostenible de ocupación del territorio que tenemos en la Tierra, ¿no? Si queremos de verdad proteger nuestro planeta, debemos de evitar caer en en la tentación de vivir en una casa aislada, ¿verdad? En mitad de la montaña, con un montón de gadgets tecnológicos, paneles solares, etcétera. Esa no es el paradigma de sostenibilidad eh, adecuado, ¿verdad? Si todos viviéramos en esas condiciones, nuestro planeta sería inhabitable. Tenemos que volver a la ciudad compacta y de usos mixtos, en la que todas las culturas es la misma forma de ocupación del territorio que todas las culturas utilizaron antes de la irrupción del automóvil y el aire acondicionado, ¿verdad? Eh, para, digamos, vuestros estudiantes os recomiendo que volvamos a estudiar la arquitectura vernácula del contexto en el que estemos trabajando, porque vamos a extraer muchas lecciones, tanto arquitectónicas como urbanísticas. Y bueno, y con eso termino. Muchas gracias por vuestra atención. Marlo, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que ha sido enriquecedor ver la forma tan didáctica que nos has explicado cómo puede crecer una ciudad, cómo se ha transformado Escazú. Para quienes no lo conocen, para quienes están viendo de fuera, tenemos gente de Nicaragua, de Honduras, de Colombia, de Argentina.
oyéndonos. Escazú es una zona que pasó de ser un poblado a una de las zonas de mayor expresión arquitectónica que hay en el país. Y vos has sido parte de esa transformación. Nos ha ganado el tiempo. Te agradezco un montón haber estado con nosotros. De verdad, el esfuerzo que hiciste para poder estar acá. Vamos a estarnos viendo en muchas otras cosas más, tanto en lo laboral como en lo académico. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo. Muchas gracias a vosotros por la invitación y bueno, y siempre anuentes a seguir participando en las actividades académicas que desarrolléis.